El Vaticano ha concedido a los franciscanos de María, con motivo del 25º aniversario de su fundación y 20º aniversario de su primera aprobación en Madrid por parte del cardenal Suquía, el entonces arzobispo de la ciudad, de la diócesis, le ha concedido la posibilidad de celebrar un año santo, un año jubilar, durante el cual en determinadas fechas se pueden ganar la indulgencia plenaria. Este es un gran acontecimiento y que yo sepa, y desde luego puedo ser un ignorante, esto es algo muy poco usual. Normalmente los años santos se dan a por ejemplo, basílicas, catedrales, diócesis, con motivo de alguna efeméride, pero no tanto a una institución. De hecho, eso nos permite, y así consta en el escrito oficial de la Penitenciaría Apostólica, nos permite celebrar este año jubilar, este año santo, y ganar, insisto, las correspondientes indulgencias. Nos permite celebrarlo en los 36 países donde estamos, en las más de 160 diócesis donde están presentes las casi 600 comunidades laicales y sacerdotales de los franciscanos de María en el mundo. Estamos, por lo tanto, de enhorabuena. Es un gran honor que nos concede la Santa Sede y es, desde luego, también una gran responsabilidad. Los días establecidos, el año jubilar, el año santo, va a comenzar el próximo 15 de octubre, porque es el día de la fundación, la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Después, el 8 de diciembre, la Inmaculada; el 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe; a continuación, 25 de marzo, la Encarnación del Señor, la Anunciación del Ángel a la Virgen María. Para nosotros, los franciscanos de María, una fecha de una extraordinaria importancia, muy significativa. Después, el 25 de julio, recordamos Santiago Apóstol, patrono de España, donde nació la asociación. El 8 de septiembre, la Natividad de Nuestra Madre, de Nuestra Señora. Y por último, se clausurará este año jubilar el 4 de octubre del 2014, la festividad de San Francisco de Asís. Por lo tanto, a lo largo del año, 7 fechas significativas, desde luego para los franciscanos de María muy representativas, en las cuales se podrá ganar la indulgencia plenaria. Es, insisto, un gran honor, y del cual pueden y deben beneficiarse no solamente los miembros de esta familia espiritual, sino cualquier persona que quiera, que pueda participar en las celebraciones eucarísticas que tendrán lugar con las debidas condiciones, las habituales para ganar la indulgencia, en los templos asistidos o llevados, confiados a los sacerdotes franciscanos de María, o en aquellas diócesis donde no haya presencia de sacerdotes franciscanos de María. La Santa Sede ha permitido que se pueda celebrar esto y ganar la indulgencia en algún templo dedicado a la Santísima Virgen, pero que allí haya una comunidad laical de franciscanos de María trabajando. Bueno, ahora estamos empezando a organizarnos para saber en qué sedes, por supuesto con el debido permiso y conocimiento del señor obispo del lugar, vamos a poder hacer este extraordinario año, este año que es de verdad un año que queremos que sea un año santo, un año de júbilo. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que destacar. Hay que añadir a este punto que la Santa Sede permite incluso que los enfermos que no puedan participar en esta Eucaristía, así lo dice el escrito de la Penitenciaría Apostólica, puedan ganar la indulgencia participando en la Santa Misa jubilar de cada uno de estos 7 días a través de la televisión, a través de esta televisión, de Magnífica Televisión, lo cual da una dimensión absolutamente universal, porque nos están viendo. Magnífica Televisión es seguida, y por lo tanto las misas de esta televisión son además retransmitidas por otras televisiones en 140 países del mundo. Es decir, es un momento de gracia para la Iglesia a través de esta pequeña, humilde, naciente familia de los franciscanos de María. Estamos llenos de agradecimiento al Papa, estamos llenos de alegría, agradecimiento, por supuesto, a nuestro Señor y a la Santísima Virgen. Pero quiero insistir en que se trata no solamente de 7 fechas maravillosas para ganar la indulgencia plenaria, que se puede ganar también por los difuntos, por ejemplo, sino que se trata de un año santo, es decir, de un año en el cual tenemos que intensificar nuestro camino hacia la santidad. Naturalmente, nosotros, franciscanos de María, siguiendo nuestra propia senda, aquella que el Espíritu Santo ha marcado, la vida
de la espiritualidad, del agradecimiento, la imitación de María y de San Francisco de Asís, y la misión de enseñar a amar al amor, de enseñar a agradecer a Dios, de defender los derechos de Dios en esta época en la que todo el mundo habla de derechos humanos, nadie habla de deberes. Nosotros defendemos los derechos de Dios precisamente como base para poder defender con justicia los derechos humanos. Es, por lo tanto, un año de santidad. Así es como nosotros, los franciscanos de María, hemos acogido esta extraordinaria, sorprendente, agradabilísima noticia. Es un año de júbilo también, es decir, de alegría, que queremos compartirla con todos, de alegría por la existencia de la Fundación, porque se concede este año santo, este año jubilar, se concede precisamente recordando la fundación y la aprobación. Por lo tanto, nos llenamos de alegría y queremos que no solamente los propios, sino también los extraños, todos se llenen de alegría por la existencia de un carisma en la Iglesia aprobado ya por el Papa, bendecido, como esto pone de manifiesto, extraordinariamente bendecido. Bueno, pues la existencia de un carisma que tiene este hermoso motivo, este hermoso objetivo: hacer amar al amor, decir a todos: Dios existe, Dios te ama, pero tú tienes también que amar a este Dios que te ama. No te quedes disfrutando del amor de Dios sin devolverle a Dios, en la medida en que puedas, algo por lo menos de lo mucho que Él te ha dado. Bueno, disfrutar, agradecer, gozar de la existencia del carisma del agradecimiento va a ser también el objetivo del año. Naturalmente, para los miembros de esta familia espiritual, este objetivo va ligado a meditar sobre la propia pertenencia y a hacerla más consciente y darnos cuenta de cuánto somos o no responsables y partícipes de este gran don que el Espíritu Santo quiere transmitir a la Iglesia. Esto quisiera que fuera una invitación a todos, no solamente para conocer el carisma del agradecimiento, sino para participar de este momento extraordinario. En tantísimas diócesis del mundo, durante estos 7 días se van a poder ganar las indulgencias. Muchos a través de la televisión, y desde luego muchos van a poder pensar, meditar sobre si ellos están siendo agradecidos para con Dios o están acercándose a Dios, sobre todo, no digo únicamente, pero sí principalmente, a sacar algo de Dios y no a dar algo al Dios que tanto nos ha dado. Estamos de enhorabuena, estamos realmente llenos de alegría, de júbilo, también de agradecimiento hacia Dios, hacia la Virgen, hacia el Santo Padre. Invitamos a todos a que se unan a nuestro júbilo, a nuestro deseo de intensificar el camino de la santidad y que participen de este torrente, de este aluvión de gracias que la Iglesia permite que se derrame sobre todos aquellos que quieran recibirlas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.